Y llegamos, queridos amigos, a la batalla del Pantano de Vargas, donde todos los esfuerzos de Bolívar de una vida entera, donde todos los sufrimientos de la campaña en los llanos orientales, aquel transcurso por unos llanos completamente inundados, la salvación que representa el encuentro con el general Santander en la mitad de la nada, después el apoyo que recibe el ejército en Tame particularmente, que ya ustedes van a recordar con más cariño de aquí en adelante, y no por las tristes, dolorosas hazañas de los bandidos del ELN. Tame es definitivo en la campaña libertadora, llegan las tropas a Mantecal, empieza el ascenso al páramo de Pisba, una de las obras más prodigiosas, de los hechos más prodigiosos de la milicia en todos los tiempos. El ejército llega despedazado, llega sin ropas, llega sin municiones, sin pertrechos, llega sin fusiles, llega sin artillería, ni qué decirlo, llega sin caballería, despedazado a Socha, donde lo recibe el pueblo de Boyacá, que enardecido de amor por la patria se dedica a consentir a los hombres del Libertador, a abrirles un espacio, a darles sustento, abrigo, cuantas armas se pudieron conseguir, y vienen después los movimientos que ya ponen sobre aviso a Barreiro de que no se tendrá que enfrentar con cualquiera, sino con uno de los grandes genios militares de todos los tiempos, con Simón Bolívar. Así que se niega a librar una batalla definitiva. Tenemos los movimientos de Tópaga, los movimientos en Bonza, y finalmente los ejércitos tenían que encontrarse y se encontraron, y el ejército libertador ya no pudo hacer el movimiento que quería hacer para pasar el río Chicamocha, pero habría sido necesario construir unas balsas para pasar el río, y no había manera de construir balsas. El tiempo jugaba en contra del ejército. Así que finalmente se encontraron en el Pantano de Vargas, que tiene un nombre ganado por su condición, porque eso era un pantano. Y era un pantano precisamente donde se tenían que mover las tropas de Bolívar. Había una colina por el lado por donde atacaría Santander en la medida en que lo pudo hacer con muy poca fortuna, y al frente, apoderado, dueño del terreno, Barreiro, que esperaba el momento definitivo para lanzar su caballería y para acabar con las tropas patriotas. La batalla del Pantano de Vargas se cumple, queridos amigos, exactamente como la tenía pronosticada Barreiro. El ejército libertador se batía con un enorme denuedo. El valor de los hombres venidos de los llanos es inmenso, el valor de la legión británica. La parte de la tropa que avanzaba por la ladera, el general Santander, estuvo a punto de perecer. Bolívar tuvo que mandarle refuerzos, pero finalmente quedaba la caballería, y la caballería era de Barreiro, y Barreiro ordena la caballería. Y hay dos expresiones históricas que son fundamentales para entender la batalla del Pantano de Vargas. Bolívar, que desde su lugar, desde donde dirigía la batalla y donde estaba observando el desenvolvimiento de sus tropas, exclama: se nos vino la caballería y se perdió la batalla. Y Barreiro, que está al frente, que lanza también una imprecación, más que un grito de victoria, y dice: ni Dios me quita la victoria. Todo está perdido, la suerte está jugada, el ejército va a ser vuelto pedazos, y hasta ahí va a llegar la historia de la independencia de América. Cuando el Libertador exclama: se nos vino la caballería y se perdió la batalla, Rondón, que había combatido en las queseras del medio, recuerdan ustedes que les había contado que Rondón había sido uno de los hombres que había llevado Páez a las queseras del medio a desafiar toda la caballería de Morillo,
hasta un punto en que la caballería dijo, estos locos definitivamente quieren batalla, vamos por ellos, vamos a despedazarlos. Salen corriendo en su búsqueda hasta que Páez da la orden de volver caras y se encuentra con unos combatientes dispersos, fatigados por la carga en la llanura, y los vuelve pedazos. Pues Rondón era uno de esos hombres, era uno de esos 150 compañeros de José Antonio Páez que habían convertido en las queseras del medio. Cuenta la historia, aquí se mezclan un poco de la leyendas hermosas que nadie puede olvidar, la historia del caballo palomo del Libertador. El Libertador estaba en su caballo palomo viendo la batalla, que los 14 jinetes de Rondón fueron jinetes porque los mandaron, fueron el regalo de unos niños que eran los dueños de una finca grande, que supieron las penurias del ejército y que les faltaban caballos y que les mandaron esos caballos, y eran 14. Bueno, esa es la historia que cuentan. Si no es verdad, merecería serlo por lo hermoso. Rondón monta sobre sus caballos, y hay que comprender una parte de la carga de los llaneros de Rondón que se comprende muy difícilmente. Cómo 14 hombres son capaces de cambiar el curso de una batalla. Es que no eran 14 porque los caballos estaban unidos, amarrados por las colas, y entonces la superficie que cubrían era muy grande, no solamente del caballo y del jinete, sino de los lazos que enlazaban las colas de los caballos, y desde luego al que a esa velocidad agarraban con un golpe de esos lazos quedaba fuera de combate. Bueno, las tropas libertadoras, cuando vieron que cargaba Rondón, le abrieron el espacio, y las tropas de Rondón los 14 llaneros de Rondón pudieron penetrar por la tropa española, que viendo aquello, porque se juntaron muchas cosas, se juntaron 14 verdaderos cíclopes o centauros que a una velocidad gigantesca se lanzan como unos locos contra las tropas, cambia toda la faz del combate, y viene sobre todo un elemento que en materia militar es un elemento decisivo, la sorpresa de Barreiro, la sorpresa de todos. Ya la batalla estaba prácticamente resuelta cuando viene aquello, y la batalla cambia completamente, da un giro fundamental, un giro enorme. La batalla del Pantano de Vargas no terminó, como muchos quieren proponerlo, en una victoria aplastante de las tropas libertadoras. Eso no es verdad, eso no es verdad. La batalla queda, dirían los aficionados al ajedrez, en tablas. No hubo un ejército que derrotara al otro ejército, simplemente que un ejército que era vencedor ya no lo fue, solamente que un ejército que iba a ser despedazado no fue despedazado. Y aquí juega otro elemento fundamental, que es el elemento psicológico, lo que se llama la moral de las tropas. Por eso tengan ustedes temor y dolor de cuando oyen decir que se acabó la moral en las tropas de nuestro ejército, porque se acabó todo. Lo que a un ejército lo sostiene es la moral. Recordemos aquí una anécdota napoleónica cuando va a su gran primera campaña militar en Italia, y cuando le dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos armas? Si no tenemos armas. Dicen, allá está. Y señala al ejército austríaco que estaba en la parte alta de la montaña, lleno de armas, vistosos, uniformes, grandes caballos, y allá se va Napoleón y los derrota, y ahí cambia el signo de la
de la guerra napoleónica y especialmente de la campaña de Italia. Pues bien, esto es para decir cómo se explica que hubiera podido producirse semejante cambio. Y ese cambio se produjo por el factor de la sorpresa, por la carga de esos 14 llaneros con Rondón. Los otros eran llaneros iguales. La historia no nos recuerda quiénes eran, solamente la historia recupera el nombre del coronel Juan José Rondón. Probablemente los otros también habían combatido en queseras del medio, quién lo sabe, pero eran llaneros adiestrados, eran unos verdaderos centauros. El caballero y el caballo hacían un solo bloque y el movimiento de las lanzas era un movimiento descomunal. Ya cuando cargó Rondón ya había muerto el sargento Inocencio Chincá, uno de los grandes héroes de la batalla del Pantano de Vargas, y finalmente cae la noche y cae con un Barreiro derrotado moralmente. El ejército español no había sido aniquilado, pero el ejército patriota tampoco. La patria se había salvado, Bolívar podía dar batalla y Barreiro ya no pensó en otra cosa sino en venir a Bogotá. Ese es un elemento determinante para comprender lo que viene. Barreiro no quiere combatir más a Bolívar en Boyacá, sino dice, me hago fuerte en Bogotá no me derrota nadie, allá me encuentro con las tropas de Sámano y le doy a Bolívar la paliza que se merece, pero ya en Bogotá, aquí no me quedo. Y entonces todo lo que piensa Barreiro de ahí en adelante es cómo encontrar el camino más apropiado para caer sobre Bogotá. Pero no cuenta con Bolívar y no cuenta con el genio de Bolívar y no cuenta con la capacidad de movimientos de Bolívar. Vamos pues a contarles mañana qué siguió después del Pantano de Vargas, que es el 25 de julio. Recuerden el momento. El ejército libertador llevaba una semana activa por los campos de Boyacá antes del Pantano de Vargas, una semana que fue gloriosa para nuestro ejército, y viene el 25 de julio y tenemos espacio del 25 de julio hacia el 7 de agosto. ¿Qué pasaría?